Ahí estamos llegando nuevamente al aire, estamos hablando fuera de micrófono con Lucas López Laxague, que es el director de Metrogas, y en esta campaña que está produciendo la empresa con respecto al monóxido de carbono, quiero preguntarles, ¿es un problema más frecuente de lo que uno supone? Alejandro, buen día, gracias por la invitación. No, ante todo. Es más frecuente de lo que pensamos, y te digo algo que es un razonamiento que a veces está como por fuera de la lógica, pero es bastante obvio. Lamentablemente, la víctima fatal de un accidente por monóxido no puede contarnos su testimonio. Entonces, todos los usuarios de gas terminamos pensando que eso no nos va a pasar. Así que sí, cuando ocurre, lamentablemente es tarde. El tema es que lamentablemente la caída de los ingresos, la caída en la posibilidad del mantenimiento doméstico produce que esa cosita que para nosotros es insignificante pase. Lo voy a arreglar cuando tenga 2 pesos. Exacto. Y después no solamente no sale 2 pesos, sino que empezamos a tener problemas cotidianos. Bueno, por supuesto, ahí tenemos que poner en la balanza si con el mínimo recurso podemos prevenir una fatalidad o llegar a la situación extrema a la que ninguno de nosotros quiere llegar, ni nuestros familiares. Como sabés, Metrogas tiene casi 2,5 millones de usuarios en Capital Federal y sur del conurbano bonaerense, en 11 municipios. Sí. Y año a año hacemos esta campaña de refuerzo que llamamos nosotros de prevención por accidentes por inhalación de monóxido de carbono, concentrada en estos meses donde hace más frío y todos prendemos más estufas, ponemos a máximo el termotanque y usamos más gas. Pero lo cierto es que durante todo el año podemos tener un caso por intoxicación por inhalación de monóxido. ¿Qué es lo que decimos siempre desde Metrogas? Hagamos una revisión anual. Es un costo que después nos va a evitar un montón de problemas de salud súper graves que pueden llegar a la muerte, con un gasista matriculado que venga a nuestra casa, que verifique que nuestros artefactos que funcionan a gas estén andando bien, que la llama sea azul, que tengamos una ventilación correcta con las 2 rejillas correspondientes, que nuestro termotanque, sobre todo los calefones, vos sabés, Alejandro, son el 80% de los causantes de las fatalidades. No lo sabía. Ese es un dato importante porque el calefón lo tenemos funcionando todo el año. ¿Calefón barra termotanque o calefón? Calefón barra termotanque, ¿ok? A gas. ¿Qué pasa? Lo tenemos funcionando todo el año. Normalmente un calefón tiene un ducto de ventilación exterior que sin la debida verificación se puede tapar, se llena de hollín, muchas veces se corroe internamente y entonces esos gases no se liberan de forma correcta. Y si a eso le agregamos que no hacemos una ventilación específica de nuestra casa, abrir las ventanas para renovar el aire, vamos acumulando monóxido de carbono cuando ese artefacto funciona mal, y si lo inhalamos en ciertas cantidades podemos intoxicarnos. Entonces, hagamos como primera medida, te cuento, una verificación anual con un gasista matriculado. ¿Ustedes podrían proponer una tarifa para el gasista matriculado? Vamos a proponer una campaña de estas características. Esto le va a provocar a ustedes más trabajo porque no estamos habituados a... ¿Ustedes pueden tener una tarifa que no incida en la cotidianeidad del vecino? Porque ese es el gran problema. Yo traigo un matriculado a casa y, como diría Milei, me deja como mandril. Perdón que lo diga así. Buena comparación. La verdad es que los gasistas matriculados no forman parte de Metrogas. Nosotros sí ponemos a disposición en nuestra página de web sabemos. Todo el listado de gasistas matriculados. Tanto tu empresa como tu no competidora, porque no compite. Porque son áreas diferentes, pero los dos tienen el listado de gasistas matriculados habilitados. Con lo cual, todo usuario de gas sabe si está contratando a alguien que tiene la debida matrícula para hacer el trabajo.
porque si no recurrimos a la clásica del vecino, del pariente conocido que se da maña, que es plomero, que es un poquito gasista, y no tenemos garantías de que ese trabajo se haga bien. Entonces nosotros no tenemos incidencia sobre los gasistas matriculados, pero nos vemos en la obligación de contarle a los usuarios que deben recurrir a ellos para esta verificación. Todo lo que ocurra puertas adentro de la casa del vecino, nosotros no tenemos injerencia. Como sabés, llegamos hasta la línea municipal con la provisión de la red de gas, e internamente es muy importante que el usuario haga esta verificación. Pero ni siquiera la persona encargada de medir nuestro consumo, que es el que abre la puertita, nos mira, está habilitado a decirle a la empresa, miren, sentí algún olor raro. Bueno, esa es otra problemática. Claro, acá tenemos dos grandes problemas. Me meto en temas que Está buenísimo porque es una confusión habitual. Nosotros hoy estamos hablando de intoxicación por monóxido de carbono, que es lo que genera accidentes. Como sabés, el monóxido de carbono ¿qué es el monóxido? Es la combustión incompleta de cualquier elemento que contenga carbono. Puedo prender fuego a una mesa y voy a generar monóxido de carbono. Prendo fuego gas cuando esa combustión es incompleta, llama naranja o amarilla, genero monóxido de carbono. Si ese monóxido de carbono no lo libero hacia afuera... Cuando hago el asado y se me viene el humo, ahí también estoy inhalando monóxido de carbono. Lo que pasa es que estoy al aire libre y no llego a inhalar la cantidad necesaria para generar un fallo orgánico, ¿no? Claro. Pero lo que vos bien planteabas del olor a gas, un escape de gas es otra cosa, es detectable porque genera olor y no es el causal de estas intoxicaciones sobre las que nosotros estamos machacando y realizando esta campaña. Son dos cosas diferentes. El típico escape de gas que nosotros podemos ver, no sé, un caño venteando porque alguien hizo una obra mal y pinchó un caño y venimos con una brigada de emergencia y controlamos la situación, es una situación normal, puertas afuera, que normalmente no genera ninguna intoxicación, ningún problema de salud. Lo que ocurre puertas adentro, una vez que ese gas se combustiona con los artefactos que funcionan a gas, es sobre lo que estamos hablando hoy, que son las intoxicaciones por monóxido, que insisto, pueden causar... El monóxido no provoca la explosión de la vivienda como si el escape. Claro, sí. Cuando hablamos de deflagraciones o explosiones, estamos hablando de la presencia de gas que se inflama, ¿no? Volviendo al motivo de la charla y la invitación, que tiene que ver con profundicemos una campaña de educación. ¿Ustedes también están trabajando con los colegios? ¿Están trabajando con con los municipios que inclusive se toman las atribuciones de cobrarnos por un servicio que no sabemos para qué nos están cobrando? Es decir, además de hacer esto, ¿pueden hacer una campaña? ¿Lo están articulando? Nosotros articulamos activamente, además de la difusión con voz propia de esta campaña, articulamos con bomberos, con municipios, para concientizar sobre los casos de intoxicación, cómo actuar frente a esos casos, qué decirle a un vecino. Concretamente, si me voy a bomberos voluntarios, con quienes estamos haciendo un trabajo sostenido año a año, para darte una cifra, solo en los últimos 3 años capacitamos a 700 bomberos en Lavallol, donde tenemos un centro de entrenamiento técnico, donde mostramos cómo se inflama el gas, cómo actuar ante una situación de una persona intoxicada con monóxido, cómo rescatarla con los debidos tanques de oxígeno. Toda esa capacitación nos sirve para que al momento donde hay una emergencia, esa brigada, que es la primera que va a llegar junto con el SAME, pueda saber cómo actuar frente al caso. Así que es parte de la campaña, como bien decís, acercarnos a los municipios donde tenemos distribución y trabajar con bomberos para estar súper articulados ante situaciones graves. ¿Siempre se producen las muertes o los casos más graves de noche cuando estamos durmiendo, o podemos estar viendo la tele tranquilo, haciendo, y de pronto... ¿Qué nos pasa? No necesariamente. De hecho, hay casos emblemáticos
que conocimos lamentables en los medios, donde una persona se estaba calefaccionando con un horno abierto, que no es el uso recomendado, y por una mala combustión de ese horno termina inhalando el monóxido y fallece. Lo cierto es que en realidad no es si estamos durmiendo, si no estamos durmiendo, son condiciones generales donde tenemos acumulación de monóxido de carbono y la no ventilación que evita que ese monóxido se libere. Eso puede ocurrir de día. Cuando ingresé al mundo de Mandrelandia, porque tuve un problema en casa, me obligaron a poner los escapes a través de esas, no me acuerdo, esas rejillas. Sí, rejillas de ventilación. De ventilación, exactamente. ¿Cada cuánto se tienen que cambiar? ¿Y eso alcanza? La rejilla de ventilación, voy por partes. Tiene que estar, porque es el primer factor de intercambio de aire con el exterior. Mientras estén en condiciones limpias y no tengan obstrucciones que eviten el intercambio de aire entre el exterior y el interior de la vivienda, no hay que cambiarlas. No alcanza en el sentido de que periódicamente tenemos que hacer una ventilación más generosa abriendo las ventanas de la casa. Al principio me preguntabas, che, ¿solamente tenemos intoxicaciones en invierno? ¿En verano ocurre? En verano también ocurre porque, como te decía antes, ese termotanque que funciona todo el día y el usuario queriendo preservar el frío de mis aires acondicionados hace que yo no abra las ventanas ni ventile en ningún momento. Entonces, la no ventilación exprofeso genera intoxicaciones. Así que no alcanza solo con la rejilla, tenemos que ventilar periódicamente. Si vos tendrías que darle un último consejo a la gente que nos estás mirando, ¿qué le dirías? Le diría que preste atención entonces a los signos que dijimos al principio sobre cómo es el color de la llama de nuestros artefactos, si hay hollín presente en las paredes, si esos ductos o rejillas de ventilación están o no obstruidos, si sabemos que un gasista matriculado hizo al menos una revisión anual, eso como primera medida. Prestemos atención, estemos atentos a eso, y como segunda medida, ya cuando sentimos síntomas de intoxicación, varios miembros de la casa a la vez se sienten mareados con náuseas, podemos llamar al número de emergencia de Metrogas, que es el 0800-999-1050, y si la situación lo permite, apagamos todos los artefactos a gas, abrimos las ventanas para ventilar y salimos al exterior. Ese sería el protocolo ante una situación de riesgo. Lucas, muchas gracias por haber venido. Gracias, muchísimas Alejandro. Gracias. Un instante, continuamos con Sentido Común. Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Podés recorrer museos donde el arte cobra vida y los más chicos descubren actividades pensadas para ellos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Caminar por el puerto de frutos y perderte entre colores y sabores que hacen único el invierno en Tigre. O disfrutar de nuestros paseos y centros comerciales. Estas vacaciones de invierno descubrí un destino con 1000 maneras de disfrutar. Tigre, municipio. Telemedicina Lomas, la nueva plataforma virtual de salud para poder hacer consultas online de pediatría, medicina clínica y familiar. Ingresá a la web telemedicina.lomasdezamora.gov.ar. Tromen, calor que conecta. Este invierno el frío queda afuera y tu hogar se llena de vida, con risas y encuentros, con la eficiencia y calidad de una marca líder en todo el país. Ingresá a tromen.com y encontrá el calefactor ideal para vos. Seguinos en nuestras redes, @TromenArgentina. ¿Conocés Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.